¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien, los saluda su amigo Dark Survivor. El día de hoy les traigo una creepypasta llamada La muñeca de la abuela. No olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte a este canal. Sin más preámbulos comencemos. 2 de abril de 1990. Recuerdo aquellas tardes en las que mis padres y yo solíamos visitar la casa de los abuelos. Tantas horas de diversión jugando con mis primos o viendo películas con mis queridos abuelos, pero a pesar de tantas cosas buenas, hay algo que nunca fue de mi agrado, y era nada más y nada menos que esa vieja muñeca que mi abuela cuidaba tanto y limpiaba diariamente. A decir verdad, la muñeca tenía un aspecto muy bonito a pesar de que se notaba que su vestimenta no era de esta época. Su simpática sonrisa podía incomodar a cualquiera, y ahora que recuerdo, nunca tuve el valor de quedarme solo en esa casa mientras la muñeca estuviera a la vista. 15 de octubre de 1998. Han pasado muchos años desde la última vez que visitamos a los abuelos. Actualmente tengo 22 años y estoy por terminar mis estudios, así que trato de enfocarme en obtener un buen promedio, pero debo admitir que extraño esas tardes de convivencia con mis primos y abuelos. 10 de agosto de 1999. El día de hoy es un día especial para mí. Acabo de graduarme y la vida tiene para mí un nuevo rumbo. Tengo tantas metas y proyectos por cumplir, pero por ahora voy a celebrar. Toda mi familia está reunida en casa de los abuelos, igual que en los viejos tiempos. Estoy muy feliz de que ver a todos juntos otra vez, pero parece que algunas cosas nunca cambian. Esa vieja muñeca sigue en la sala de estar, pero ya soy bastante grande como para preocuparme por esas estupideces. 25 de enero de 2004. Una noticia inesperada nos tomó por sorpresa: los abuelos murieron por causas naturales. Estoy muy triste, estaba a tan solo 2 meses de casarme y mis abuelos no vivieron para estar presentes. Estos días solo nos enfocaremos en arreglar el funeral de mis abuelos para darles el último adiós. 8 de septiembre de 2004. El abogado de la familia ha convocado una reunión de los herederos de la pequeña fortuna de los abuelos. Parece que los abuelos decidieron dejarle la casa a mi primo Arturo, ya que sufre de una malformación en sus piernas que le impide caminar, por lo tanto no puede trabajar. Él y sus padres se mudarán a la casa de los abuelos lo más pronto posible. A mi prima Ana decidieron cederle el poder de aquella microempresa textil de la que eran dueños mis abuelos. Ana dedicó muchos años trabajando en ese taller, por lo tanto conoce muy bien el movimiento de tal empresa, y en lo personal creo que fue la decisión correcta. A mis padres y a mis tíos parece que les ha tocado por derecho el dinero que se encontraba en la cuenta del banco de mis abuelos. No puedo decir que sea mucho, pero supongo que al fin y al cabo nadie estaba al acecho de lo que mis abuelos les dejarían. Cuando estábamos a punto de retirarnos, el abogado nos pidió tomar asiento de nuevo y nos dijo unas palabras. Bien, antes de retirarnos tengo que cumplir con la última voluntad de los señores Johnson. Ellos dejaron en mi poder este pequeño baúl lleno de recuerdos para el señor Michael. Las instrucciones de los señores Johnson fueron bastante claras. El señor Michael no puede abrir el baúl hasta el día en que haya procreado. No hay un límite de tiempo para hacerlo, pero es importante que se cumplan estas condiciones. Por otra parte, también se me ha entregado un cheque por $25,000 para usted, señor Michael, y puede disponer de él desde este preciso momento y gastarse a su voluntad. Hago entrega del baúl antes mencionado, y con esto finalizamos la reunión. Muchas gracias por su tiempo. A decir verdad, me quedé un poco desconcertado por aquel asunto del baúl, pero cumpliré con la voluntad de mis abuelos y no lo abriré hasta tener un hijo. Toda la familia se despidió del abogado y salimos a cenar a un buen restaurante en honor a los abuelos. La cena estuvo maravillosa, al igual que esa plática nostálgica que tuvimos. 25 de diciembre de 2004. Mi boda se retrasó hasta el día de hoy, a pesar de que todo fue algo apresurado. El capital que me dejaron mis abuelos ayudó bastante para la fiesta. Fue una boda realmente hermosa, buena música, buen banquete, etc.
Lo único que faltó para hacerla perfecta fue la presencia de mis amados abuelos, aunque sé que seguramente la observaron desde el cielo. 4 de mayo de 2006. El día de hoy tuve que salir del trabajo, ya que recibí una llamada del hospital. Parece que mi esposa se desmayó en el centro comercial y tuvieron que llamar a una ambulancia. Llegando al hospital, el doctor me dijo que mi esposa estaba fuera de peligro, pero teníamos que tener cuidado ya que el desmayo se debe a que mi esposa tiene 4 semanas de embarazo. Estamos sumamente felices y emocionados por darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia Johnson. 12 de diciembre de 2006. Repentinamente mi esposa empezó con fuertes contracciones por la mañana, y de la nada se le rompió la fuente. Partimos de inmediato al hospital. Estuve algunas horas en la sala de espera bebiendo toneladas de café rezando porque todo saliera bien. Después de una espera casi infinita, salió un médico de la habitación donde se encontraba mi esposa y me dio la noticia. Mi esposa dio a luz a una fuerte y hermosa niña. No pude evitar contener la emoción y abracé al doctor al mismo tiempo que le agradecía. Al entrar a la habitación sentí como si mi corazón me lo hubiera arrebatado esa hermosa bebé. Mi esposa y mi hija pasaron la noche en el hospital para mantenerlas en observación. Al otro día cuando llegamos a casa, casi inmediatamente después de abrir la puerta el teléfono de mi casa comenzó a sonar. Era el abogado de nuestra familia. El motivo de su llamada era para felicitarme por mi hija y para recordarme que desde el día de hoy podía abrir el baúl que dejaron los abuelos desde hace ya un par de años. Le agradecí por su llamada y colgué el teléfono. Después de unas horas mi familia llegó de visita a mi hogar para conocer a la nueva princesa de la casa. Charlamos un buen rato como de costumbre y después de varios intentos por escoger un nombre para mi bebé decidimos llamarla Samantha, al igual que mi abuela. La familia se despidió y se marcharon no sin antes felicitarnos de nuevo por la pequeña Samantha. Mi esposa estaba muy cansada, por lo tanto se fue a dormir. Yo solo me quedé arrullando a Samantha hasta que se quedó dormida. Cuando estaba a punto de irme a acostar recordé el viejo baúl que me dejaron los abuelos, el cual se encontraba en el sótano. De inmediato bajé a buscarlo. Al terminar de desempolvarlo un poco, me decidí a abrirlo de una vez por todas. Su contenido era especial, por así decirlo. Había mucho dinero ahí dentro, una carta y algo envuelto en papel periódico. Decidí desenvolver lo que sea que haya estado ahí. En cuanto terminé de abrir el bulto me caí de la silla. ¿Qué demonios estaba haciendo esta vieja muñeca aquí? Supuse que habría alguna explicación en la carta. Después de desempolvarla comencé a leerla. Decía lo siguiente: Querido Michael, la abuela y yo estamos muy enfermos. Quizá esta sea nuestra última carta. Hemos repartido nuestra fortuna en las proporciones que creímos más justas. Pero hay algo que tiene muy preocupada a la abuela, y es lo siguiente: ¿quién va a cuidar de su muñeca cuando ella ya no esté? Ella decidió que serás tú. Ella cree que eres el indicado. Solo te pide por lo que más quieras, que la tengas siempre a la vista, ya que la abuela piensa que a la muñeca no le gusta estar sola. Pero la verdadera intención de esta carta es darte un último adiós, mi querido nieto. Con mucho amor, tus abuelos. Después de leer esta carta no me quedó claro el por qué debía ser yo quien cuidara esta muñeca. Pero en fin, si esa era la voluntad de mi abuela, lo haré. Enseguida coloqué la muñeca en la sala de estar y me fui a dormir. 5 de enero de 2010. Es increíble el lazo amoroso que mi hija desarrolló hacia esa vieja muñeca. Mi esposa y yo hemos tratado de quitársela o esconderla, pero mi pequeña Samantha no puede vivir sin ella. Todo el tiempo están juntas, en el desayuno, el almuerzo, la hora de juegos, la cena e incluso en la hora de ir a dormir. Supongo que una bebé de 3 años puede encariñarse con un juguete a tal grado de sufrir una muy fuerte depresión en caso de separarse de este, por lo tanto dejaré las cosas tal y como están. 22 de agosto de 2012. El día de hoy recibí una llamada al trabajo. Era del jardín de niños. Mi hija Samantha atacó a 2 de sus compañeros, causándoles una herida de gravedad y solicitaban mi presencia en calidad de urgencia. De inmediato partí hacia allá. Después de unos 30 minutos de viaje por fin llegué al jardín de niños.
Los padres de familia de aquellos pequeños que mi hija atacó se encontraban muy molestos hablando con la directora de la institución exigiendo la expulsión de Samantha. En cuanto la directora se dio cuenta que llegué muy amablemente me pidió tomar asiento y le pidió a los otros padres que salieran de la oficina. Buenas tardes, señor Johnson, aprecio que haya podido venir de inmediato. El día de hoy tuvimos un incidente en el aula donde se encuentra Samantha. Su hija atacó a dos de sus compañeros de clase usando unas tijeras. La profesora no pudo evitar de inmediato el ataque, por lo tanto tuvimos que trasladar al hospital a los dos niños afectados. Cuando cuestionamos a Samantha, ella nos argumenta que esos niños se burlaron de su muñeca e intentaron quitársela. También dice que la muñeca le ordenó atacar a los niños o de lo contrario las separarían para siempre. A decir verdad, Samantha siempre ha sido una niña muy reservada, pero a pesar de eso, nunca se ha visto afectado su desempeño académico o sus modales, por lo tanto esta vez no daremos aviso a las autoridades con la condición de que Samantha se disculpe con sus compañeros y acuda de inmediato con algún psicólogo. No queremos que un incidente como este se vuelva a repetir, por lo tanto, lo dejamos bajo aviso, señor Johnson. Me disculpé con la directora y con los padres de los niños y salí de la oficina. Fui a recoger a Samantha a su salón y de inmediato le quité la muñeca. Ella solo agachó la cabeza, me tomó de la mano y me dijo: "Lo siento papá, pero no quería que me separaran de Margaret". A lo que yo respondí: "¿Quién carajo es Margaret?". Y ella me dijo: "Tu muñeca es Margaret". Estaba desconcertado, pero tenía la cabeza en otros asuntos como el psicólogo que tendría que buscar para Samantha y la explicación que le daría a mi esposa de todo esto. Después de unas horas llegamos a casa y le pedí a Samantha que subiera a su habitación para hablar con mi esposa. Luego de una larga charla consideramos deshacernos de la muñeca, pero a final de cuentas era un objeto muy preciado de mi abuela y no podía deshacerme de él sin sentir culpa, así que decidimos guardarlo de nuevo en el baúl y mantenerla en el sótano. 31 de octubre de 2012. Samantha está cada día peor, sigue obsesionada por esa muñeca a la que llama Margaret, no sale de su habitación, no asiste a la escuela, casi no toca su comida, no se ducha. El psicólogo que estaba a cargo de mi hija se declaró no apto para esta situación y nos recomendó una clínica psiquiátrica a las afueras de la ciudad muy apta para casos como el de mi hija. Mi esposa y yo visitamos esas instalaciones hace un par de días y nos parece una clínica profesional, así que arreglamos el papeleo para internar a Samantha. El día de hoy informamos a Samantha de la situación y para nuestra sorpresa nos respondió: "De acuerdo, haré lo que ustedes me piden, iré a esa clínica sin oponer resistencia con una condición. Quiero que me dejen estar con Margaret en el transcurso del viaje hacia la clínica. No quisiera estar lejos de ella por mucho tiempo sin despedirme". Mi esposa y yo aceptamos la condición de Samantha, así que mi esposa preparó las cosas de mi hija mientras yo sacaba del sótano la vieja muñeca de la abuela. Subimos al auto y en cuanto Samantha vio la muñeca me la arrebató y la abrazó. Mi esposa y yo solo nos miramos el uno al otro y empezamos el viaje. Yo estaba tratando de hacer plática con la pequeña Samantha y diciéndole cuánto la iba a extrañar mientras estuviera recuperándose, pero en cambio ella solo hablaba en voz baja con la muñeca. La verdad, todo esto era muy extraño, pero decidimos quedarnos callados para no alterar a Samantha. El viaje era un poco largo, así que puse un poco de música en la radio. Todo iba normal hasta que de la nada Samantha empezó a atacar a su madre, la rasguñaba con una brutalidad verdaderamente perturbadora, después le mordió el cuello arrancándole un pedazo. Todo se había vuelto una locura. Yo intentaba detener a Samantha, pero era difícil hacerlo manejando al mismo tiempo. Mi esposa desabrochó su cinturón de seguridad para pasar a los asientos traseros y detener a Samantha. Pero en ese instante Samantha se lanzó sobre mí, estaba rasguñando mi cara y al mismo tiempo ella pisaba el acelerador a fondo, después dejó de atacarme y empezó a mover el volante al sentido contrario al que yo lo estaba haciendo. Yo desesperado intentaba frenar, pero Samantha no lo permitía.
En un arranque de locura mi esposa jaló del cabello a Samantha para apartarla de mí, pero en un abrir y cerrar de ojos impactamos contra un gran árbol. Me quedé inconsciente por un par de horas. Cuando pude recobrar el conocimiento hice un gran esfuerzo por salir del auto. Mi esposa se encontraba a varios metros del auto con el cráneo destrozado. Solo la abracé y saqué mi celular para llamar a emergencias, pero al ser una zona boscosa no tenía señal en mi teléfono. Miré alrededor para buscar a Samantha, pero no había rastro de ella ni de la tonta muñeca. Pude ver a lo lejos dentro del bosque un poco de humo, parecía una vieja cabaña, pero al estar demasiado lejos no podía distinguir lo que veía. Decidí caminar hacia allá para pedir ayuda y buscar a mi hija. El sol se había ocultado por completo, no podía ver mucho, así que usé la linterna de mi teléfono para alumbrar el camino. Mierda, ¿esos son lobos? Debo encontrar a Samantha rápido y largarme de aquí. Empecé a correr en medio de ese oscuro bosque, pero para mi mala suerte empecé a escuchar como si algo viniera corriendo hacia mí. De la nada me rodeó una pequeña manada de lobos grises. Yo estaba muy asustado, pero intentaba no agitar mi respiración para no alterar a esos animales. Uno de ellos parecía ser el líder, empezó a caminar hacia mí y los demás lobos retrocedieron formando un círculo alrededor de nosotros dos. La bestia empezó a gruñirme mostrándome sus enormes dientes y no dejaba de mirarme directamente a los ojos. El lobo saltó sobre mí, al mismo tiempo le di un puñetazo en el hocico, pero el lobo se recuperó rápidamente al caer. Después atacó mi pierna de una fuerte mordida. Yo intentaba soltarme dándole patadas, pero era muy fuerte. Este sería mi fin. El lobo soltó mi pierna pero empezó a morder brutalmente mi brazo. Cuando ya daba todo por perdido, el resto de los lobos empezaron a hacer una especie de chillido y salieron huyendo. Alguien venía caminando hacia mí. Era Samantha, parecía que sostenía algo con sus manos detrás de su espalda. En consecuencia a esto, el lobo que se encontraba atacándome me soltó y agachó su mirada hacia Samantha. Después mi hija le enseñó la muñeca y el lobo salió huyendo con la cola entre las patas. Samantha arrancó un pedazo de su ropa y lo usó como venda para evitar que mi pierna se infectara. Después me pidió que le ayudara a cavar un agujero en un lugar específico del bosque. Yo no quería hacerlo, pero ella insistió, así que acepté. Luego de unos minutos, cuando el agujero era lo suficientemente grande, Samantha metió a la vieja muñeca a la que ella llamaba Margaret en ese lugar y empezó a cubrirla con la tierra. En ese momento el viento empezó a soplar muy fuerte. Samantha parecía débil y de la nada cayó al suelo. Me acerqué a ella y la sostuve en mis brazos mientras ella se despedía. Yo no podía contener las lágrimas, solo besé su frente y ella se quedó dormida para nunca más despertar. De pronto, del agujero donde se encontraba la vieja Margaret, empezó a brotar un mar de sangre. Yo me asusté y me levanté de inmediato, salí corriendo del lugar. La cabaña que había visto antes no estaba muy lejos de ahí. Me dirigí hacia ese lugar y no podía creer lo que estaba viendo. Parecía ser el refugio de algún tipo de brujo o algo peor, cadáveres de animales por doquier, signos extraños dibujados en todos lados, pero lo que más destacó era un libro que estaba al centro de un círculo con veladoras que parecía hace mucho tiempo nadie encendía. Tomé el libro y contenía fotos de una mujer con vestidos muy extravagantes, extrañamente encantadores. Seguí hojeando hasta que vi una foto de la muñeca Margaret. Me asusté demasiado, pero quería saber qué tenía que ver en esto. En la última hoja del libro había una fotografía de la mujer antes mencionada abrazando a mi abuela. Estaban escritos los nombres encima de ellas. Y los nombres eran Samantha y Margaret. Bien amigos, espero que les haya gustado la creepy. No olvides compartir el video con tus amigos y suscribirte a este canal para escuchar otras creepys. Hasta luego.